Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches para los que nos ven en YouTube. Buenas tardes también, buenos días, buenas noches para los que nos siguen en vivo. Otro jueves aquí en esta plática de café que tanto nos gusta a nosotros disfrutar, compartir, dar, para expandir la conciencia, para conocer un poco más de todos los caminos espirituales que están a nuestro alcance y empezar a conocer en profundidad lo que puede llegar a transformarnos y poder cambiar nuestra vida de forma contundente. Hoy vamos a hablar del curso de milagros. Si ustedes no mal recuerdan, la plática anterior fue del Ho'oponopono. Y la verdad es que cuando abordamos estos temas, estos caminos espirituales, estas doctrinas, todas ellas tienen mucho en común. Todas ellas tienen un nexo, tienen una esencia que tenemos que nosotros saber rescatar, porque eso es lo permanente. Todas estas enseñanzas, si ponemos atención, ha sido acomodada, ha sido revelada, se ha utilizado conceptos según el tiempo, según la idiosincrasia, según la cultura de las regiones a las cuales se ha dado. El curso de milagros fue dado en Estados Unidos en la década de 60, principios de 70, y entonces, claro, se utiliza un lenguaje muy cristiano, se utiliza un lenguaje religioso, sin ser religión, se utiliza un lenguaje, mucho más próximo a estos tiempos que nosotros tenemos. Sin embargo, todas las enseñanzas y todas las filosofías y todos los caminos siempre está parado a los hombros de otras enseñanzas o de otros maestros. Porque la verdad es una sola, la verdad es permanente y la verdad es eterna. Debemos dejar de lado un poco esa idea de especialización, de separación, de disociación, de segmentación. A nosotros se nos ha enseñado que si nos especializamos, que si separamos, que si dividimos, podemos comprender y podemos entender mejor lo que estamos estudiando. Y eso puede servir en las ciencias que los hombres manejan, pero eso no sirve para alcanzar y llegar a la divinidad. Eso no sirve para poder llegar y alcanzar el amor y la sabiduría eterna. Todo lo contrario, tenemos que tener una visión unificadora de todas las enseñanzas. Por eso de juzgar, eso de catalogar, eso de etiquetar, nos separa y nos distancia de aquello que es verdadero. Y con mucha más razón si lo hacemos con los caminos espirituales, si lo hacemos con las religiones, si lo hacemos con todas las enseñanzas que está a nuestra disposición gracias a grandes maestros, que por servicio, que por compasión, que por amor, descienden a esta tercera dimensión, a este mundo material, y nos entregan estas enseñanzas. En este caso del curso de milagros, no vino ningún maestro, no descendió Jesús a darlo. Como muchos de ustedes saben, fue canalizado, ¿sí?, por esta señora Schumann, Helen Schumann, y cuando hablamos de canalización, tal vez muchas personas confundan la mediunidad con la canalización. Y son dos cosas muy diferentes. La mediunidad, cuando se es medium, si alguien ha visto algunos de estos procesos que se realizan, lo que se canaliza no suele ser un maestro, puede ser alguna entidad, algún espíritu, alguna alma ahí que se manifieste, que se hace llamar de determinada manera.
Y el medium termina siempre agotado, termina siempre cansado, desvitalizado. Y el circo que se dio muchas veces es bastante grotesco. Las enseñanzas que se transmiten no son elevadas, aunque pudiesen querer pretender serlo. La canalización es diferente. Una canalización se hace de una forma armoniosa. No se toma el control del cuerpo de la persona, sino que la persona transcribe o repite lo que va oyendo en su interior y puede suspender y volver a retomar cuando así la persona lo desee. Hay muchas almas que están preparadas para canalizar. Hay muchas almas que ya escuchan las palabras sabias de grandes maestros, pero de repente por no caer en algo incomprendido o tener el miedo de ser juzgados como locos, preferimos no oír esas voces. O vamos al psiquiatra, al psicólogo, nos medicamos un poco y listo, y acallamos eso que muchas veces resulta muy perturbador por lo contundente que es. A nadie nos gusta que se nos muestre la verdad, que se nos diga qué es lo que se debe y se supone que se tiene que hacer. Porque claro, resulta que entonces lo que nosotros creíamos que éramos, lo que nosotros creíamos que entendíamos, resulta que no es así. Y eso le pasó a Helen Schumann. Y eso le pasó inclusive a William Thetford, que son las dos personas importantes en lo que significa la transcripción de este curso de milagros. Esto de que Helen Schumann lo haya transcrito a través de la canalización se supo después de su muerte, que fue en el año 1981. Ella buscaba permanecer en el anonimato, entregó todo eso y todos nosotros podemos bajar el libro completo a través de internet, por PDF, está al alcance de todos. Y realmente ella era una psicóloga, enseñaba en una universidad junto a William Thetford. Parece que ellos dos no se llevaban bien. Había algunos pleitos, algunos roces, alguna discusión, como todos nosotros tenemos siempre con algún compañero de trabajo. El tema es que este compañero era su jefe, parece, William Thetford. Y la señora Helen Schumann empezó a recibir sueños que le parecían demasiado llamativos, demasiado profundos. Empezó a compartirlos con su jefe, luego empezó a oír voces. Y su jefe le dijo, bueno, si es una locura tuya, mejor vamos a averiguarlo, ¿no? ¿Por qué no transcribes? ¿Por qué no redactas todo esto? Y ya lo vamos analizando. Y claro, cuando William Thetford empieza a leer todo lo que empezaba a transcribir esta señora, que era, por cierto, de nacimiento judía, su familia era judía, no sabemos si era practicante o no, ella se define como atea, por lo menos así lo era antes de recibir estas enseñanzas. Y lo primero que le dicen estas palabras es, ponte a escribir el curso de milagros. Esto es un curso de milagros. Y parece que, según la señora Helen, era el mismo Jesús que le hablaba, el mismo Maestro Jesús. Y bueno, muy controversial, muy difícil para una profesional, para una mente científica, intelectual, todo esto, pero afortunadamente decidieron seguir adelante y hoy nos llega todo este libro. Este libro, bueno, es una teología universal, es imposible, dice el mismo Curso de Milagros, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Por eso era de lo que hablábamos recién, antes de filmar. Todos nosotros debemos buscar la experiencia, buscar la certeza, buscar la afirmación. Porque saber intelectualmente sobre todas estas enseñanzas sirve de mucho, no digo que no, pero a ninguno de nosotros nos va a transformar. Y claro, como hay tantas culturas,
hay tantas enseñanzas, hay tantas idiosincrasias. El curso de milagros no le va a servir a todos. Un musulmán se va a sentir muy choqueado de repente saber que está estudiando un curso redactado directamente por Jesús. A un judío mucho más, inclusive, por lo menos los musulmanes lo aceptan, ¿no?, como un profeta. El judío ni siquiera eso. Y bueno, para las personas inclusive escépticas mucho más. Pero aquí no se busca que crean en el curso de los milagros. Ninguna enseñanza elevada, trascendental, busca que se crea en esas enseñanzas, sino que se practique, sino que nos aventuremos a explorar y a experimentar y entonces manifestemos eso tan maravilloso que todas estas enseñanzas nos dice que existe en nosotros. Como es 100% práctico, voy a buscar que entremos de lleno a esta primera lección que está en el curso. Que lo practiquemos aquí todos nosotros, los que estamos en el patio aquí del café, los que están ahí siguiendo por YouTube esta plática. Entonces vamos a relajarnos, vamos a sentarnos de manera cómoda. Vamos a soltar nuestros cuerpos. Los teléfonos, por favor, en vibrador o en silencio, para que no nos interrumpan ni ahora ni en el resto de la plática. Ustedes que están detrás de la pantalla también, tómense un minuto, por favor. Vamos a sentarnos con la espalda recta, hacer algunas respiraciones profundas, inhalando, exhalando, es solo un minutito. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer silencio, soltando más y más nuestro cuerpo. Nada de lo de afuera nos va a afectar, nos va a perturbar. Y vamos a escuchar estas palabras y vamos a repetirlas mentalmente en nosotros. Nada de lo que veo en esta habitación significa nada. Nada de lo que veo en esta habitación, sea la mesa, sea la silla, sea otras personas, significa nada. Muy bien, vuelvo a inhalar profundo, abro los ojos, observo a mi alrededor y todo lo que tiene significado para mí, voy a deshacerme de ello. Entonces decíamos, ni la silla, ni la mesa, ni las paredes, ni la palmera hermosa que está ahí, ni siquiera mi mano significa nada. ¿Qué nos está queriendo decir esta primer lección, este primer ejercicio que se encuentra dentro del curso de milagros para que nosotros practiquemos durante todo un día? Porque hay 365 ejercicios, uno por cada día. Significa justamente, y valga la redundancia, que el significado debe de perder importancia en nosotros. Que todo lo que tiene forma debe empezar a disolverse frente a nuestros conceptos, a nuestras etiquetas, a nuestro entendimiento. Porque esa es la manera entonces que vamos a permitir que la esencia, que el fondo, que la verdad empiece a surgir. La forma es la que deforma, recuerden ustedes, y es la que esconde la verdad. Todo este mundo de tercera dimensión, toda esta matrix, toda esta malla, toda esta ilusión, y lo hemos repetido en cantidad de veces, si bien parece muy real, no lo es. La verdad está más allá de todo esto.
Esa es una de las cosas por qué el cristianismo de repente no acepta el curso de milagros. Una de las cosas. Porque entonces lo único que existe es la divinidad, lo único que existe es el Espíritu, lo único que existe es Dios. Eso es catalogado y etiquetado como panteísmo. Y la verdad es que como nosotros estamos perdiendo el significado y las etiquetas de los conceptos, no lo vamos a catalogar así. Vamos a entender, como también inclusive la física cuántica nos dice, la realidad se acomoda según el observador. De acuerdo a lo que nosotros entendemos que es real y que es verdad, es así como se reorganiza los átomos de la materia y es así como este mundo se presenta frente a nuestros ojos. Y esto lo dice el curso de milagros. Y esto lo dice todos los caminos espirituales profundos, basados en el vacío. Por eso el proceso de desaprender es fundamental. Restarle significado a las cosas es importante. Porque entonces vamos a conectarnos con la unidad, vamos a conectarnos con el amor, vamos a conectarnos con Dios, con el Espíritu, con lo que nosotros somos realmente. Claro que todo esto al ego no le gusta nada. Claro que todo esto a la personalidad que se alimenta de la división y de la separación no quiere saber nada. Pero si nosotros queremos alcanzar la realización, la conciencia, la abundancia, la prosperidad, la dicha, la plenitud, debemos buscar esa unidad. Debemos deshacernos de los egos. Entonces este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Eso hay que vivirlo. Podemos hablar miles y miles de palabras del amor y no comprenderlo y no entenderlo, sino hasta que se vive. Y eso es una real experiencia mística, ¿eh? Cuando hablamos del amor universal, no del amor pequeño y limitado, del amor del ego. A ese le llamamos nosotros enamoramiento. Y si bien no es el amor, bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Bastante si nos enamoramos. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo que abarca no puede tener opuestos. Fíjense ustedes, lo que nos separa entonces a nosotros del amor, de vivir ese estado y esa condición, es justamente ese sentimiento, ese estado de división, de distanciamiento. Como nos hemos alejado del Espíritu, hemos creado nuestro propio mundo, el mundo del ego, el mundo de la tercera dimensión, el mundo en el cual nosotros llamamos que es una escuela, que luego he aclarado que es más que una escuela, es un hospital, que luego he aclarado que más que un hospital es un loquero, y que vuelvo a aclarar, y esto no lo habíamos dicho, y lo digo por primera vez, ni siquiera es un loquero, este mundo es un patíbulo. Ah, caray, ya llegamos al punto máximo. Para los que no saben lo que es el patíbulo, es el lugar y el sitio en donde se ejecutan los condenados. ¿Y qué es lo condenado en nosotros? ¿Qué es lo que tiene un fin a morir en nosotros? ¿Nuestra esencia, nuestra verdadera persona? No, claro que no. Es el ego. Si este mundo ha sido creado, ha sido para que el ego muera. Ni más ni menos. Hasta que no entendamos que debemos de deshacernos de todo aquello que no es real, de esas máscaras, si no crucificamos al Hijo del Hombre, el Hijo de Dios no va a nacer en nosotros. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí me van siguiendo? Fíjense ustedes, ¿es una escuela? Sí es una escuela, pero
Nadie aprende. Es un hospital y sí, es un hospital porque hay que sanar, pero nadie se sana. Es un loquero y sí, más que todo es un loquero y sí está lleno de locos este mundo. Pero ese no es el fin. El fin y el propósito entonces es que el ego muera, aprendiendo, sanando, volviéndose loco si quieren, pero que muera. Porque no tiene cabida en el reino del Espíritu. Él pretende ser tan grande como Dios, pero jamás lo va a hacer, porque en esencia no existe. Y entonces, claro, decimos que el opuesto al amor es el miedo. Y es verdad, el ego surge a partir del miedo. El miedo a sentirse solo, el miedo a estar desvalido. Y entonces nos vamos alejando del amor, pero el amor realmente, y lo hemos dicho en otras pláticas, no tiene opuestos. Por eso vivimos en un mundo de dualidad, pero de dualidad ficticia, puesto que en esencia todo es unidad. Este curso de milagros consta de 3 partes, como decíamos antes de comenzar a filmar, y está el texto con 754 páginas, en donde está toda la teoría. Hoy vamos a ver un poquito del primer capítulo, si nos da tiempo. Está el libro de ejercicios, ejercicios como el que hicimos recién, el de hacer desaparecer el significado, las etiquetas, los prejuicios, la idea que tenemos de todas las cosas, y empezar a observarla como la observaría a un niño inocente, una imagen pura, prístina. Por eso hay que ser como niños. Y entonces, claro, todo el libro de los ejercicios nos transforma mentalmente, nos limpia, nos sana, nos depura, nos expía, así como habla el curso de milagros, es un término que permanentemente se repite, ya vamos a hablar de la expiación. Y luego está la última parte, el manual para maestro, que consta de 100 páginas. Ustedes lo conocen, es un libro grandecito entonces, de 1300 y pico de páginas. Está a disposición de todos. Ustedes pueden empezar a hacer los ejercicios. Y bueno, va a ser maravilloso practicar todo esto. Si ya lo han hecho y lo han abandonado, vuélvanlo a retomar. Si nunca lo han hecho, empiécenlo para que tengan sus primeras experiencias. Es una forma práctica muy interesante que este gran maestro nos dejó a través de Helen Schumann. El propósito del curso es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno, su propio maestro interior. Porque es verdad que hay un maestro afuera. Y en este caso todos ustedes están siendo mi maestro y yo estoy siendo el maestro de ustedes. Es verdad que es una ventaja que alguien que ya haya transitado un poco más en este avance y en este crecimiento interior pueda transmitirnos sus experiencias. Entonces, claro, nos vamos mostrando atajos en el camino, porque eso es lo que generalmente hace un maestro. Es como un vaqueano, ¿no? Así se usa aquí esa palabra, vaqueano, que es el conocedor de una región, conocedor de un sitio. Bueno, esta es una palabra de Sudamérica, entonces allá me van a entender en Sudamérica. El vaqueano, claro, es aquel que conoce la región, que conoce el sitio. Y entonces nos dicen, miren, por aquí es mejor, tengan cuidado con esto otro, con aquello, ojo que por allá está peligroso, ojo que aquí hay un puente que no está firme, hay arenas movedizas, por este sendero está muy bien. Bueno, un maestro entonces vendría a ser alguien que nos puede transmitir todo esto. Y todos nosotros llegamos a ser maestros y llegamos a ser estudiantes. Pero si encontramos a alguien que ha dedicado su vida en el avance y en el crecimiento interior, fantástico, entonces, porque tiene muchas cosas para transmitirnos. Y si llegamos a él es porque nosotros también tenemos cosas que transmitirles. Dicen por ahí que la diferencia que hay entre un estudiante y un maestro es que el maestro se ha equivocado más veces que el discípulo
aquellas que ha intentado. ¿Sí? Entonces, claro, alguien llega a ser maestro después de muchísimos errores, de muchísimas lecciones necesarias para poder avanzar en la conciencia. Y el estudiante, bueno, no ha cumplido con tanta experimentación todavía, pero tarde o temprano va a ser tan grande o más que el maestro. Y a todo eso nos alentaba Jesús. A todo eso, porque cosas mayores ustedes haréis que las que yo he hecho. Eran sus palabras, no las mías. Y no eran pequeñas cosas las que hacía este gran maestro, que según Helen Schumann nos transmitió este curso de milagros. Las leyes de la curación deben entenderse antes de que se pueda alcanzar el propósito del curso. Eso es muy importante. Por eso la teoría, si bien no nos va a transformar, es importante repasarlas una y otra vez para empezar a reprogramar nuestra mente. Y el propósito del curso, recuerden ustedes, es el despertar, es la ascensión. Y solo eso se logra si nos curamos y nos sanamos. Porque si estamos todos aquí encarnados, y siempre lo repetimos, es porque nuestra alma tiene mucha enfermedad. Las almas que encarnan en este mundo somos almas enfermas. Así somos considerados universalmente. No con culpa, no con pecado, sino con una enfermedad de la cual hemos permitido que avance, pero de la cual tenemos el poder todos nosotros de sanarnos. Para aquellos que ya han tomado el curso de milagros, para aquellos que han tomado el curso de Ho'oponopono, de Reiki, de cristianismo gnóstico, de Seño, de todo lo que nosotros enseñamos, ustedes verán ahí en nuestro canal de YouTube que abordamos todos los temas, puede resultar de repente muy choqueante, porque claro, las personas estudian entonces solo una escuela, estudian solo una de estas enseñanzas y a veces se casan, se fanatizan, se radicalizan y lo asumen todo al pie de la letra, sin tener en cuenta que hay elementos que están acomodados al tiempo, como decíamos recién, que están acomodados a la cultura, a la idiosincrasia. Y lo que nosotros proponemos en manifestación mística, lo que nosotros proponemos en lo que transmitimos, es una visión unificadora, es una visión fundamentada en lo holístico que todas estas enseñanzas nos pueden brindar, nos pueden dar si ponemos atención y despojamos la forma y nos quedamos con el fondo. Entonces, bueno, yo sé que a algunos les molesta cómo explico las cosas, pero no me juzguen, escuchen la voz interior, límpiense del significado, inclusive hasta del curso de los milagros. Límpiense del significado, inclusive de las enseñanzas de Ho'oponopono, de las enseñanzas de Reiki, de las enseñanzas del cristianismo gnóstico, de todo, y empezarán a ver la verdad en todas ellas. Porque todas ellas tienen un nexo que es trascendental, atemporal, fantástico, eterno, y eso es lo valioso. Y eso es lo que pretendemos y buscamos transmitir. Y llenar de certezas a la persona, no de dudas. Hay muchos investigadores por ahí que abordan un tema y nos dejan con muchas más dudas que certezas. Yo a veces escucho un poco eso y suelo apagar porque digo, caray. Pero si yo hice clic en este video para salir con las cosas mucho más claras, no con las cosas, con los conceptos o las enseñanzas más confundidas, menos comprendidas. Entonces busquen ustedes el ideal de ser encontradores, para ya dejar de ser buscadores. Y no digo que ser buscador sea malo, ojo, ser buscador es el primer paso, pero ser encontrador es muy superior. El empezar a encontrar verdades y aplicarla y transformarse, ese realmente está avanzando. El otro marca el paso nomás. Está en una baldosa, en un zócalo, marcando el paso, queriéndose mover, así moviendo las patitas. Está muy bien, se quiere mover por lo menos, pero
pero no va a ningún lado. Principios de los milagros. Dice, los milagros ocurren naturalmente como expresión de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Porque ¿qué es el milagro? Ni más ni menos que empezar a unificarse a nuestra verdadera naturaleza, a la verdadera persona. A ese yo cuántico, como se le ha hablado también. Y cuando nos vamos uniendo, la voluntad del Padre, la voluntad del Espíritu empieza a manifestarse en nuestra vida, en nuestra realidad. Y entonces, ¿qué ocurre? El milagro acontece. Ya no hay expectativas, como decíamos en el Ho'oponopono, que nosotros teníamos que buscar, que vivir, que sentir. Y si no hay expectativa y no está el ego interfiriendo, porque lo vamos disolviendo, entonces qué excepcional, qué maravilloso que todo se empiece a abordar de acuerdo a la milagrosa sabiduría que existe en el Espíritu que está en nuestro interior, que está en nuestro corazón, porque esa es nuestra verdadera persona. Y sigue así el primer capítulo del curso de milagros. Claro que no lo voy a leer todo, estoy sacando algunos párrafos. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento, o sea, del ego. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. La purificación, la limpieza interior, la sanación, se produce cuando entonces esa falsa personalidad va perdiendo poder sobre nosotros. Y esa falsa personalidad siempre ejerce un poder de acuerdo a las condiciones y las circunstancias externas, si ustedes han puesto atención. De acuerdo a cómo se mueven las cosas afuera, de acuerdo a cómo se dan las situaciones con las personas a nuestro alrededor, con nuestras expectativas, es entonces cómo reaccionamos, es entonces lo que buscamos, es entonces lo que pedimos, lo que queremos. Y es justamente de eso de lo que tenemos que sanarnos. Fácil de explicar, difícil de lograr. Nadie dijo que todo esto sea fácil, si no estaría lleno de iluminados este mundo. Sin embargo, debemos todos nosotros empezar a trabajar en todo ello. Es lo recomendable, es lo sugerible, porque el curso de milagros es obligatorio para todos nosotros. Tarde que temprano lo vamos a estar practicando. Lo llamemos así o no lo llamemos así. Tarde que temprano nuestra alma se va a cansar de vivir en la ilusión y va a querer regresar a su esencia, a lo divino, a lo puro. Y entonces, claro, ya vamos a ser estudiantes voluntarios todos nosotros. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere el milagro su poder curativo. Cuando nosotros ponemos las cosas fundamentales en primera instancia, y lo son estas cosas fundamentales, todo lo relacionado al físico, todo lo relacionado a la materia, todo lo relacionado al mundo exterior y al cuerpo, entonces, por supuesto que estamos lejos de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que poner en primera instancia para llegar a la verdad? Al espíritu. Y eso lo hablamos con claridad de acuerdo a las escandalosas palabras de Jesús. Él mismo en los 4 evangelios lo dice con claridad. Nada de buscar y de poner en primer lugar y en primera instancia las cosas que este mundo nos ofrece. Solo el espíritu, solo la trascendencia, solo el despertar debe de estar en primer lugar. Entonces así vamos a ir sanando nuestro interior. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva.
Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar, no es espiar por la rendija, no, expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Y claro, porque toda raíz del ego, toda raíz de lo negativo que existe en nosotros es justamente el miedo. Y lo digo como terapeuta de más de 20 años de estar trabajando con las personas. Siempre es el miedo el que los moviliza a ser irascibles, a ser celosos, a ser posesivos, a ser ambiciosos, a ser egoístas, a ser, bueno, todo lo negativo que nosotros podamos llegar a tener, la raíz es el miedo. Y cuando nos vamos deshaciendo del miedo, según el curso del milagros, estamos expiando, estamos limpiando, estamos sanando, estamos deshaciendo aquello que nos separa al amor, aquello que nos separa a Dios, que somos nosotros en esencia. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tenga efectos observables. No pretendamos nosotros que todas las expresiones milagrosas debemos estar nosotros atentos, conscientes. Muchos milagros se producen y no estamos conscientes, porque claro, nuestra visión es limitada. Desde el momento en que nos estamos sanando, nuestro destino está cambiando. Se va sumando libre albedrío y eso es un verdadero milagro del cual no estamos conscientes, pero se está produciendo a medida que nos reprogramamos, a medida que nos liberamos del ego. Muchas cosas inclusive se mueven a nuestro alrededor y no estamos conscientes. El milagro se está produciendo. Sin embargo, no llega a nosotros esa verdad de que, bueno, el accidente que debíamos de tener ya no lo tenemos, las dificultades y los problemas que debían de presentarse ya se deshacieron, ya se disolvieron. Por eso expiar también nosotros lo podemos comprender o entender como dharma, como méritos, inclusive como fe. No la fe de creer, sino la fe como méritos. Como el dinero espiritual que también lo llamamos. Porque a medida que vamos acrecentando esos tesoros, entonces nos vamos acercando mucho más a la verdad. Aquí en el curso de milagros se llama expiar. Es un término religioso, ¿no? Cristiano, pero sirve perfectamente a lo que nosotros queremos, debemos y tenemos que hacer para acercarnos a esa sanación. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Porque ninguno de nosotros está separado de la divinidad en esencia. Jamás lo hemos estado, aunque lo sintamos así. Pero claro, una cosa es saberlo, entenderlo y otra es vivirla. Y realmente la transformación y la divinidad se manifiesta y se expresa en nosotros una vez que estamos viviendo esa unidad. Ese es el propósito también de nuestra escuela mística. Ese es el propósito de lo que nosotros enseñamos. Empezar a manifestar esa divinidad que hay en todos nosotros. Porque es como si todos nosotros fuéramos esa semilla que necesita ser trabajada, que necesita ser regada para que el árbol empiece a expresarse y comience a dar frutos. Hay una enorme diferencia entre una semilla y un árbol. Y si al árbol le dijéramos, mira, esto es lo que fuiste tú, o a la semilla le dijéramos, mira, ese árbol es lo que puede ser tú, la semilla no entendería, ¿cómo crees que yo voy a ser ese árbol o voy a poder llegar a serlo? Para nada, mira lo que es tan gigante, tan grande, con tanta fruta, y yo, algo chiquitito, pequeño, limitado. Somos entonces todos nosotros esa semilla de divinidad que tiene que ser expresada y manifestada como ese árbol.
Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos, o sea, limpia, sanada, purificada. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno, y ya me voy a la próxima hojita, como al desconocido externo. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. Bueno, 40 minutos ya tenemos, Ricky. Fantástico, ese desconocido es el que nosotros realmente somos. Por eso, el primer ejercicio que practicamos es el perder el significado, el conocimiento que supuestamente tenemos de todo lo que nos rodea. Es fundamental, es importante para que la verdad del desconocido, que es aquello que nosotros realmente somos, empiece a surgir. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, decía el pórtico del templo de Éfesos en Grecia. Y bueno, es más largo esta frase y está maravilloso. Yo en una de las charlas la expreso, la repito, es increíble y va de acuerdo con todas estas enseñanzas. La oscuridad es la falta de luz de la misma manera en que el pecado es la falta de amor. No tiene cualidades únicas propias, es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidad de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se le dio a todos los demás. Fíjense ustedes. Leo esto y se me viene esa imagen del pobre que tiene enterrado debajo de su casa toneladas y toneladas de oro y anda mendigando por ahí. Nosotros somos ese mendigo que anda pidiendo, teniendo enterrado millones y millones. Ya es tiempo para todos nosotros, si queremos ser encontradores, en ir a buscar el pico, la pala y empezar a escarbar en nuestra casa para poder llegar a hacer uso de todos esos tesoros. Y esos tesoros son los milagros. Los milagros que se van a ir manifestando de forma consciente o inconsciente a nuestro alrededor, que van a ir transformando nuestra vida y que nos va a ir conduciendo a la paz. Siempre hemos hablado de esa paz que en la plática anterior también en el Ho'oponopono se dice que es el camino correcto. Porque si hay paz, entonces todo lo divino, todo lo trascendental, todo lo elevado que viene de mucho más allá de esta tercera dimensión tiene un canal fantástico, fluido, sin obstáculos, para expresarse y manifestarse. Este mundo nos enseña a todos nosotros a que mientras más complejos, mientras más estresados, mientras más llenos de cosas estemos, entonces, claro, vamos a ser personas mucho más felices, mucho más desarrolladas, realizadas, admiradas. Y es justamente todo lo contrario. Ir sumando paz a nuestra vida va a ir permitiendo que lo divino se empiece a manifestar y que los milagros se empiecen a producir. Y ya como último fragmento que voy a leer de este maravilloso libro transcrito por Helen Schumann, dice así: todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto. Pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a los dos amos.
La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Y la autoridad, sin ningún lugar a dudas, es el Padre, es la sabiduría, es la divinidad, es el Espíritu que está dentro de cada uno de nosotros. También está afuera, pero se llega a Él hacia adentro. ¿Sí? Ese universo es fantástico, es maravilloso y nos conecta al todo que nos rodea como la gota que cae al inmenso y vasto mar. Y entonces ya no hay dudas, y entonces ya no hay miedos, y entonces ya no hay separación y ya no hay división. Y eso nos ofrece el curso de milagros. Y eso nos ofrece todos los verdaderos caminos espirituales. Y es por eso que los estamos repasando a todos. Vamos a seguir viendo más adelante otros capítulos del curso de milagros para ir sumando más comprensión, más conciencia. Más adelante vamos a dar talleres también para los interesados. Y de lo que se trata por sobre todas las cosas es que todos se transformen, es que todos vayan nuevamente a volver de donde partieron. Porque el avance no es hacia adelante, el avance es hacia el origen, hacia atrás. Ganemos inocencia, ganemos pureza, ganemos limpieza, incorporemos la espontaneidad, dejemos que la sabiduría trabaje en nosotros y cada vez más veremos lo milagroso, veremos lo maravilloso a nuestro alrededor y en nosotros mismos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias entonces a los que vinieron, muchísimas gracias a los que nos han seguido hasta aquí en nuestro canal de YouTube y un aplauso para todos ustedes, mis maestros.